Bueno, pues lo dicho, buenos días. Es un placer dar comienzo a este congreso necesario, como decía el profesor Vélez, al que agradezco esta invitación tanto al profesor Huerta, a Julio, a Sergio, la organización, al equipo de Instituto del Teatro y, como no, a Natalia Menéndez y a esta casa por recibirnos en este año, como se ha comentado en la inauguración, este año tan complicado y sin duda que hace este congreso más necesario todavía, ¿no? Es para mí un placer recibir en esta mesa a Ignacio Amestoy y a Ángeles Varela, que van a dar comienzo a esta primera mesa en torno a Luces de Bohemia. A mi derecha tengo al profesor Amestoy. Ignacio Amestoy nace en Bilbao en el 47, es dramaturgo, periodista, gestor y profesor universitario. Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y doctor en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de Madrid. Estudia Dirección Escénica en el Teatro Estudio de Madrid con grandes de la escena como William Layton, como Miguel Narros, como Ricardo Domènech. Es profesor titular de Literatura Dramática y director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la RESAD entre 1989 y 2018. Cabe destacar precisamente por el carácter de la exposición que le ocupa hoy, que ha sido periodista en Televisión Española, en Diario 16, en El Mundo, en El Español, y precisamente por su noche de más estrella, mencionada por el profesor Huerta, le fue concedido el Premio Mesonero Romanos de Periodismo, convirtiendo en anual esta peregrinación particular por el Madrid de Luces de Bohemia, ¿verdad, Ignacio? Ha sido director adjunto del Teatro Español, de esta Santa Casa, junto a Miguel Narros, del Centro Cultural de la Villa, del Festival de Otoño, así como de las actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid en la época de Tierno Galván. También ha sido secretario general, creo, ¿no?, del Círculo de Bellas Artes y director de Unir Teatro actualmente. Los de mi quinta, pues conocemos a Ignacio, desde luego, como dramaturgo, ¿no?, de la llamada generación de la transición o del 82. Ha estrenado más de 30 obras, muchas relacionadas precisamente con el entorno vasco, Premio Nacional de Literatura Dramática por Cierra bien la puerta y 2 veces Premio Lope de Vega por Ederra y Chocolate para desayunar. Sus obras le han valido también el Premio La Celestina de la Crítica y Prensa, el Cau Ferrat del Festival de Sitges, y entre sus últimas obras estrenadas pues figuran La Última Cena, Alemania, el Premio Palencia y Dionisio Ridruejo, Una Pasión Española. Bueno, y precisamente ahora yo creo que ya podemos también anunciar el estreno de Lope y sus Doroteas, en el que además me incluyo en el reparto y que estrenaremos, Dios mediante, el mes que viene. Ignacio, profesor Amestoy, querido Ignacio, tienes la palabra con estas Entre luces y sombras en la prensa. Sí, pues muchas gracias, Daniel, por ese rosario de cuestiones que has planteado con relación a mi biografía, ¿verdad? Dentro de ese amor al teatro que siempre me ha llevado hacia adelante. Indudablemente, bueno, es un honor que Natalia nos haya abierto las puertas del teatro español, tan querido para mí, por muchas razones, para que aquí esté Valle Inclán y a que esté Luces de Bohemia, que indudablemente, pues bueno, yo creo que todos le alentamos a que haga un montaje, Natalia, aquí en esta casa de Luces de Bohemia. Esa obra preterida, siempre censurada desde sus comienzos, desde su propia publicación en 1920, por ese personaje entrañable, por otra parte, que es Araquistain, ¿verdad? Y que al cabo de los años, pues bueno, ya Pepe Tamayo pues la estrena, otra gente también, ¿no? Luis Iturri, mucha gente. Entonces ahí estuvo en esas catacumbas esta obra, pero llega al Teatro Español y llega aquí, pues bueno, gracias al ITEM, ese centro entrañable. Yo colaboré con Javier en ese lanzamiento, aquella sesión en el Teatro de la Abadía, ¿no? Con un gran rector que apoyó el que saliera el proyecto adelante, ¿no? Y ahora continuado indudablemente por todo ese equipo del ITEM maravilloso, que es en este momento pues un emblema importante del teatro no solamente de Madrid, sino de España, con Julio Vélez al frente. Bueno, y aquí estamos. 100 años de la publicación de Luces de Bohemia en la revista España. Entre luces y sombras en la prensa, se ha titulado esta intervención. Estamos en 2020, hace 100 años de la muerte de Benito Pérez Galdós y 100 años de la publicación de la obra de Ramón del Valle Inclán.
Luces de Bohemia, en donde Alpairo, como quien no quiere la cosa, se da cuenta del óbito del autor de Electra unos meses antes. En aquel 1920, Galdós había llegado a los 76 años y Valle-Inclán a los 53. Hemos de decir que los dos autores estuvieron siempre cerca de la prensa. En 1865, un año antes del nacimiento de Valle-Inclán, Galdós escribe en La Nación de Pascual Madoz sobre la noche de San Daniel, que supuso la caída de Narváez. Y él se pregunta, ¿qué tendrá Madrid que está tan cabizbajo y cariacontecido? Tras sus crónicas parlamentarias en el periódico Las Cortes de Evaristo San Miguel, será decisivo su padrino periodístico, el progresista José Luis Albareda, que primero le hará director de El Debate, donde hizo y escribió de todo de forma entusiasta, nombrándole luego director de la Revista de España, de febrero del 72 a noviembre del 73, hasta que Benito se hartó de los manguitos, las correcciones y los chaviletes. Tras cambiar el percal de la redacción por la seda del gabinete de novelista, sabrá volver oportunamente a la prensa. En 1903, con un «Soñemos, alma, soñemos», criticando el amojamado esperpento de las viejas rutinas. Y en 1909, en El País, España Nueva y El Liberal, al tiempo, cuando llama al pueblo español para que la nación se levante ante la desaforada aventura de la Guerra del Rif y las enormidades de Barcelona, apelando a los republicanos para levantar un fuerte muro entre España y el abismo. Don Benito. La relación de Valle-Inclán con el periodismo es más continuada, interesado sobre todo por la publicación de sus obras, que primero saldrán en periódicos, luego en libros. Así, en 1920, hace 100 años, cuestión que nos ocupa, se publica en la revista España Luces de Bohemia, sin unas escenas que se puede pensar censuradas. Hablábamos antes de Madoz, San Miguel y Albareda en relación con Galdós, y hemos de hablar de Ortega y Gasset, Araquistáin y Azaña en relación con la revista España y Valle-Inclán. La revista España vivió desde 1915 hasta 1924, 15-24, 9 años fecundos, primero dirigida por José Ortega y Gasset, más tarde por Luis Araquistáin, del 16 al 22, y hasta su cierre por Manuel Azaña. Llevó como subtítulo en la mancheta el de Semanario de la Vida Nacional y tuvo vocación de revista popular, entiéndase una revista rigurosa, pero que pudiera llegar a un lector amplio. España había nacido de un empeño del filósofo. El 23 de marzo de 1914, Ortega pronunció su conferencia Vieja y Nueva Política. Fue el primer acto político de la Liga de Educación Política Española, creada por Ortega e intelectuales cercanos al Partido Reformista. Era una oposición frontal al mecanismo político de la Restauración. Entre las muchas acciones que se anunciaron figuraba en primer lugar la de sacar una publicación. Fue la revista España. Y la generación del 14 se subió al barco junto a personajes renombrados de la anterior generación del 98. Baroja, Unamuno, Antonio Machado, Martínez Sierra, Díez Canedo, Eugenio Dors, Pérez de Ayala, Maeztu, Rivas Cherif, Juan Ramón y Valle-Inclán. Ortega, tras la experiencia directiva de poco más de un año, dejará pasar casi 2 hasta que llega la botadura de su más importante proyecto editorial, el diario El Sol. Es una prolongación de España. Va a competir con los grandes, con ABC del todopoderoso Luca de Tena y con el Imparcial, el Heraldo, el Liberal, del Trust del no menos todopoderoso Miguel Moya. Como empresario del Liberal, Miguel Moya podría ser el buey Apis de Luces de Bohemia, verdugo de Alejandro Saba, nuestro Max Estrella, más que García Prieto, empresario de la prensa, citado por Valle-Inclán como inspirador de El Popular de la obra. Y digámoslo ya,
el que una escena de Luces de Bohemia se desarrolle en un periódico, en El Popular, no deja de ser un crítico homenaje de don Ramón, notable periodista, a la prensa. Sin Ortega, España sigue su andadura, aunque deja de estar capitaneada por el filósofo. Tiene tras de sí a Luis García Bilbao, de gesto áspero y mirada ingrata, en defensa de su ternura, según don Ramón, quien puso el capital inicial, 50.000 pesetas. Con el socialista Araquistáin, la revista se estabiliza. Los 50.000 ejemplares iniciales, Ortega los deja en 18.000, que Araquistáin, con su periodismo más agresivo y profesional, estabilizó en los 20.000. La clara definición izquierdista de la revista le origina algún que otro contratiempo a Araquistáin. El 9 de agosto del 25 de octubre del 17, la revista es suspendida por no haber respetado la censura previa impuesta por la huelga general. Araquistáin es detenido junto con García Bilbao y Corpus Barga. España será un baluarte firme en la defensa de la prensa y de la libertad. En 1920, en el mismo número en el que se empieza a publicar en folletón Luces de Bohemia, se da cuenta de la constitución de la Sociedad Anónima España. Con García Bilbao, Araquistáin queda al frente de la sociedad. Tras la constitución de esta sociedad, la revista volvía a ser suspendida en febrero del 21 hasta enero del 22. En enero del 23, antes del golpe de Primo de Rivera, la dirección pasa a Azaña. Araquistáin, colega de Largo Caballero, las venía venir. La censura y la dictadura. La relación de Valle-Inclán con la prensa tiene sus orígenes en su niñez, cuando vive de cerca la peripecia de su padre como editor de algunas publicaciones en la Galicia natal. Luego, ya en Madrid, abundantes serán los contactos de Valle-Inclán con los periódicos a través del más variado tipo de colaboraciones, desde el folletón hasta el artículo o los versos, sin olvidarnos de trabajos publicitarios, como eslóganes que a veces eran difundidos por la radio. Así, la prensa fue durante una buena parte de la vida la principal fuente de ingresos, también de preocupaciones, una relación de amor y odio. Dejando a un lado una colaboración inicial en 1895 y otra ya postrera en su difícil 1932, las dos en blanco y negro, poca conexión tiene el escritor con la empresa editora de ABC, a cuyas más representativas figuras, su director, don Torcuato Luca de Tena, y su periodista más significativo, don Azorín, ridiculizará el dramaturgo en su sensacional esperpento ¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas?, obra en la que son protagonistas los citados, convertidos respectivamente en don Herculano Cocodoro, director del periódico El Abanderado de las Urdes, y don Serenín, su jefe de redacción. Se publica en 1922 en la revista España el 15 de julio. Alfonso XIII había viajado a las Urdes 3 semanas antes en olor de propaganda entre el 20 y el 26 de junio. Unas semanas antes. El esperpento es documental, un auténtico dramaturgo reportero, el propio Valle-Inclán. No será buena la relación de Valle-Inclán con la prensa más conservadora, a excepción de la carlista, con la que, por otra parte, tampoco colabora con asiduidad. Donde Valle-Inclán se encontrará mejor y más comprendido será, por un lado, en las revistas generales y culturales y, por otro, en las publicaciones regulares de novela corta y teatro. Así, en el primero de los casos, publicará en 1899 en La vida literaria de Benavente. En La pluma de Azaña y Rivas Cherif, en 1920, año de la publicación de Luces de Bohemia, dará a luz Farsa y licencia de la reina castiza. En el 21, Los cuernos de don Friolera, y en el 22, Cara de plata. También en 1920, en Gráfica, Ambos mundos, La enamorada del rey.
y en Artes de la Ilustración en 1922, Farsa y licencia de la Reina Castiza en una nueva edición. En publicaciones regulares de novela corta y teatro, en la Novela Mundial en 1926, Ligazón, Auto para siluetas, en 1927, La hija del capitán, Esperpento. En la novela de hoy, en el 29, Otra castiza de Samaria, Estampas isabelinas. Con todo, más significativa es su publicación en los grandes diarios, Los coqueteos con el liberal de Miguel Moya, donde colaboró hasta su muerte Alejandro Saba, no le darán más que dolores de cabeza. Es indignante el segundo premio que el periódico le otorga en 1902 por su cuento Malpocado, dejando desierto el primer premio, formado el jurado, entre otros, por su odiado Echegaray, Eugenio Sellés y José Nogales. Tendrá más fortuna con otro de los periódicos del Trust, con El Imparcial, que dirigido por Ortega Munilla, padre de don José, acogerá, gracias a los oficios del médico socialista Verdes Montenegro, un buen número de sus trabajos desde 1901 hasta 1920. Allí publica, cobrando 50 pesetas por pieza, entre otras creaciones, Sonata de Estío, Sonata de Primavera, Águila de Blasón o La lámpara maravillosa. Con El Imparcial, además, marchará al frente occidental a la guerra en 1916 como enviado especial para escribir crónicas sobre la Gran Guerra. Una experiencia que, para él, inolvidable. La medianoche, visión estelar de un momento de guerra, será una de sus joyas y de las nuestras. El carlista en plan aliadófilo, como el rojo Araquistáin y como su no demasiado amigo Galdós. La buena relación que tiene con José Ortega Munilla la tiene con José Ortega y Gasset. En El Sol, en 1919, junio-julio, aparece en folletón Divinas Palabras. Luego, cuando tras la marcha de Ortega y Urgoite del periódico por su giro monárquico a fines de marzo del 31, El Sol quiere dar, con Manuel Aznar al frente, un aire republicano al rotativo. A las pocas semanas de haber llegado la República, Valle Inclán publicará La Corte de los Milagros, octubre-diciembre del 31, Viva mi dueño, enero-marzo del 32 y Vísperas septembrinas, junio-julio del 32. Julio Burel también apoyó a Valle Inclán. Burel fue articulista renombrado, un poco decimonónico para los periodistas de los años 20. Parece un fondo de don Julio, se decía de un artículo suyo de fondo. Se comentaba de su escritura un poco pesada. A Burel encargaron los Gasset El Imparcial, la salida en 1904 de El Gráfico, que se adelantaba al ABC con similares armas ilustrativas. Burel, considerado por ello creador de la prensa gráfica española, se llevó a Valle Inclán. Burel puso en marcha más tarde El Mundo, dimitiendo más tarde, donde publicó Valle Inclán de 1907 a 1910. Para la crítica, Burel, lo sabemos, está representado en Luces de Bohemia por El Ministro. Desde 1933 hasta su muerte en 1936, ahora de Luis Montiel, cuenta con sus colaboradores, algunas pertenecientes al Ruedo Ibérico, con sus colaboraciones, una perteneciente al Ruedo Ibérico. El hazañista Chávez Nogales, redactor jefe, quiere tener a Valle junto a él para un periódico que llegará a colocarse en cabeza de la difusión. El 31 de julio de 1920, sábado, sale a la luz en España Luces de Bohemia, la obra cumbre de la literatura dramática española del siglo XX, como se ha dicho en esta presentación magnífica. Valle Inclán publicó en la revista España cada sábado hasta el 23 de octubre del mismo año 20, 12 de las 15 escenas que conforman Luces de Bohemia, según la definitiva publicación en libro que se hizo en 1924, como también se ha dicho, siendo excluido en esta ocasión de 1920
las escenas siguientes. Segunda, que tiene lugar en la cueva de Zaratustra y su entorno del Pretil de los Consejos, en la que un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado. Sexta, la del encuentro de Max Estrella con el anarquista catalán, Mateo, en el calabozo número 2. Y 11ª, con el tableteo de fusilada para un preso que ha intentado fugarse. Es decir, faltan las escenas del anarquista que inequívocamente quieren reflejar a Mateo Morral, a quien Valle conoció y reconoció tras su muerte. El anarquista catalán que el día de la boda de Alfonso XIII, el 21 de mayo de 1906, arrojó la bomba en el Pretil de los Consejos precisamente. Por algo Valle Inclán indica la acción allí y no en Jacometrezo, donde estaba la librería de Puello, el Zaratustra verdadero. Cuando Valle Inclán publica la obra íntegra en 1924, las escenas conocidas apenas sufren leves modificaciones, las conocidas. Algunos cambios de palabras, cierta precisión en las acotaciones, suprimiendo alguna reiteración, retoques. En la primera acotación, hora crepuscular por hora canicular. Es decir, lo más probable es que esas 3 escenas eliminadas de la edición en folletón de España estuvieran ya escritas. Si tomamos la escena segunda de la edición del 24, la de la cueva de Zaratustra, vemos que tiene una coherencia total con la primera, donde ya Max anuncia su intención de ir a pedir más dinero por los ejemplares vendidos por Latino al librero. El propio Latino propone a Max: Max, si te presentas ahora conmigo en la tienda de ese granuja y le armas un escándalo, le sacas hasta los duros. Tú tienes otro empaque. La propuesta es muy concreta. Habría que devolver el dinero recibido, clama el ciego Estrella. Y salen, aunque Claudinita, la hija de Max, anuncia al final de la escena, cuando ya la pareja de bohemios ha salido, que ella ya sabe que van a acabar en la taberna de Picalagartos, escena tercera de 1924, segunda de 1920, en la calle de la Montera. Lo que sí es cierto es que antes van a la librería de Zaratustra, o sea, a la escena segunda de 1924. Luego, fracasado el intento de conseguir más dinero, pararán donde Picalagartos, como intuye Claudinita. Quizá por una anotación última de Valle Inclán antes de la edición en España, al saber que no se va a publicar la escena, que será segunda en 1924, entra dentro de nuestra hipótesis. Las otras 2 escenas eliminadas en 1920 tienen en común con la segunda esquilmada la presencia del anarquista, siendo el correlato total casi perfecto. La escena del encuentro con el anarquista está en su lugar y precede a la escena de los amigos de Max en la redacción de El Popular y a la escena de Max ante su viejo amigo el ministro. Además, en la escena anterior, Serafín el Bonito le ha mandado a Max al calabozo. ¡Guardias, conduzcan ustedes ese kurda al número 2! Y no hay duda de que Max acaba en el calabozo número 2, donde está detenido el hombre maniatado de la escena segunda, desaparecida en 1920. Por último, en la escena 11ª, la gran escena de 1924, tuvo que estar indudablemente. Es necesaria para la coronación de la fábula, con el niño muerto, el preso muerto y el grito de la madre Coraje. Del calabozo sale el anarquista con la convicción de que lo van a pasear. ¿Cómo le suicidaron a Mateo Morral sin juicio por la ley de fugas tras su detención en Torrejón por un guardia jurado 2 días después de su fechoría en el Pretil de los Consejos, desde el alto balcón de la calle Mayor 88
hoy mayor, 84. Van a matarme. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla?, se preguntaba el profético Mateo al abandonar el calabozo. La historia de Mateo, desde su prendimiento hasta su fin, es una acción paralela que nos vertebra la situación política social del momento mejor que nada. El momento no es 1920, sino 1909 o 1906, cuando muere Saba en 1909 y cuando se produce la Semana Trágica de Barcelona, no se olvide, aunque en el 19 comience el pistolerismo en Cataluña y el 17 no haya sido de dulce. Y Marx quiere introducir la escena 11ª del 24, mostrando ya su desesperación para su holocausto. Ese muerto sabía su fin. Me muero de rabia. Nuestra vida es un círculo dantesco. Latino, llévame al viaducto. Te invito a regenerarte en un vuelo. Una escena imprescindible. Dramatúrgicamente no se puede pasar de la escena de la Lunares a la escena de la muerte de Marx sin la transición catártica del viaducto. ¿Por qué la supresión de las 3 escenas? Precisamente esas 3 escenas, cuando en el número 1 de mayo de España, Valle Inclán ha publicado un dinamitero artículo titulado «Ganarás el pan», cuando el 9 de septiembre del 20, en la Internacional, órgano del PSOE, partidario de adherirse a la Tercera Internacional, entrevistado por Rivas Cherif, coincidiendo con la publicación en España de la escena de la redacción del Popular, don Ramón dice: ¿qué debemos hacer? Arte no. No debemos hacer arte ahora porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social. Se suprimen las escenas, en fin, cuando Araquistáin, en La Pluma, de Azaña y Rivas, le dedica a Valle Inclán el 26 de septiembre de ese 1920, al tiempo que se publican en la revista que dirige España, partes de las escenas de la Lunares y la muerte de Marx, los siguientes versos. Por Oriente, otra vez el Evangelio asoma, como hace 20 siglos asomó el cristianismo. Y otra vez esta tierra, en su mágica redoma, funde emoción y norma, la ley y el bolchevismo. Vos, don Ramón, que sois el primer bolchevique y el último cristiano, que sois fuego y justeza, consentidme que nueva tan buena os comunique. En esferas periodísticas y políticas, como las dominadas por Araquistáin y García Bilbao, no se podía ignorar que Dato, recién llegado al poder en mayo, había recibido, antes de tomar el mando, por parte del capitán general de Valencia, Primo de Rivera, una recomendación para combatir a los anarquistas, para que una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros resolvieran el problema. No estaba el horno para bollos, así que mejor no publicar las escenas. ¿Quién tomó la decisión? En la decisión pudieron estar, además de Valle Inclán, que cedería ante alguna compensación, Araquistáin y García Bilbao. Ese día salen con la sociedad anónima y quieren atraer accionistas. Y Dato quiere controlar la prensa y llevarla hacia la derecha. No es muy cuidada la presentación de Luces de Bohemia en la revista España. Da la sensación de que, limado el asunto del anarquista, es una pieza correcta para todos. Para Araquistáin y para García Bilbao, sobre el papel, comienza una nueva etapa. Y para Valle Inclán no le importa que le pongan en la proa del movimiento obrero si además obtiene alguna compensación, mejor que mejor. Pero es desastrosa la presentación de Luces de Bohemia. Para empezar, se anuncia la publicación en la portada, pero en el interior no se hace ninguna presentación ni de Valle Inclán ni del esperpento. Serán 12 escenas las que se ofrezcan
en 13 entregas, y salvo la 11ª y la última, no se darán nunca completas. El no acabamiento de la primera escena hará que en las semanas posteriores exista un encabalgamiento del capítulo siguiente sobre el anterior no terminado. En las 10 semanas posteriores, los lectores podrán leer exclusivamente el final de una escena y el comienzo de la siguiente. Un despropósito en la edición, desde luego, con lo cuidado que demostró ser don Ramón. El 9 de octubre se da fin a la escena 10ª y parece que se han decidido a acabar un poco más dignamente la edición de Luces de Bohemia, dedicando los 2 números siguientes a la publicación íntegra de las 2 últimas escenas. 9 de octubre, acabado el veraneo. Así se hará. El 16 de octubre se publica la escena 11ª y penúltima. Al final de ella se anota: en el próximo número terminará el esperpento Luces de Bohemia. En la portada de ese ejemplar se destaca sobre todos los temas, un artículo de Luis Araquistáin. Unidad o escisión del socialismo. La Tercera Internacional estaba sobre el tapete. El 23 de octubre se da fin a la publicación de la obra de Valle Inclán, pero tampoco se echan cohetes. Además, el escritor, hay que suponerlo, hace incluir una fe de ratas deslizadas en la entrega anterior, que nos indica un cierto malestar del gallego por no haberse cuidado mejor la publicación de su obra, como tal vez se le prometiese. Como sexto tema del sumario de la portada, sexto tema, se imprime esa semana una llamadita: Don Ramón de Valle Inclán, Luces de Bohemia, entre paréntesis, fin. Da la sensación de que la aventura pudo terminar no todo lo felizmente que se esperaba, pero hay que decir que a lo largo de la publicación, e inspirada por García Bilbao, se pone en marcha desde España una especie de asociación llamada Los Amigos de Valle Inclán. La propia revista parece querer mover la cuestión con un agiprot no demasiado contundente. Entre García Bilbao y Rivas Cherif, captado para la ocasión. Pero se llega al final de la publicación de Luces de Bohemia y de las buenas intenciones de Rivas Cherif y García Bilbao no queda nada. Araquistáin estaba en otra onda, menos teatral y más política. La idea que quiere poner Rivas Cherif en marcha, con Valle Inclán como director, se llegará a plasmar fugazmente en 1926 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, al darse a la luz el cántaro roto de no muy felices resultados. Y Galdós, criando malvas, pero atrás quedan momentos de confluencia y divergencia entre los dos autores. El billete que el joven Ramón manda a don Benito ofreciéndose como actor en 1890, antes del duelo con el periodista Manuel Bueno, le privara de su brazo y de su futuro como comediante, aunque nos dio un gran autor por esta circunstancia. Queda atrás el manifiesto por un teatro de arte que firmaron conjuntamente en 1908 Valle Inclán y don Benito. También la querella del embrujado, apuntada antes en 1913, obra leída en el Ateneo en olor de multitud para vengarse de Galdós por no habérsele programado en esta casa la función. Más luego, en la Gran Guerra, don Ramón estará junto a Galdós malgré lui como aliadófilo a pesar de su carlismo, y como colofón tenemos el desaire modernista de Darío de Gades en la buñolería de Luces de Bohemia, cuando se publica la escena el 21 de agosto de 1920 en la revista España, 8 meses después de la muerte de don Benito el Garbancero. Y no olvidemos que entonces Max Estrella apostilla con relación al sillón vacante en la Real Academia por la muerte de don Benito lo siguiente: se lo darán a Torcuato el
aceitero, a don Torcuato Luca de Tena, que se había casado con una rica señorita de Jaén con muchos olivares en su hacienda, a Torcuato Luca de Tena, a don Herculano Cocodoro, luces y sombras de la prensa, luces y sombras de la bohemia. Muchas gracias. Vaya en plan. Gracias, Ignacio, por esta certera y apasionada, ¿verdad?, relación entre Valle y la prensa, con bululús incluidos, que nos hace pensar el gran Max Estrella que se está perdiendo el teatro contemporáneo. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Es frustración. Y precisamente con ese remate galdosiano que nos lleva directamente a la siguiente comunicación de la profesora Ángeles Varela Olea, que es profesora adjunta de Literatura Española en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y precisamente especialista en la literatura de los siglos XIX y XX. Sus publicaciones se han centrado preferentemente en la imbricación entre pensamiento y literatura, ya sea por la política, la filosofía o en torno a la mujer. Entre sus publicaciones destacamos Galdós regeneracionista, Conciencia y libertad de la literatura europea, Don Quijote, mitologema nacional, literatura y política entre perdona, que no me leo bien. Como lo he escrito a mano, literatura y política entre la Segunda República, efectivamente, el regeneracionismo galdosiano en la prensa, que fue Premio Internacional de Investigación Pérez Galdós, Voces de la feminidad, literatura y retórica de la mujer o lengua y literatura sobre la violencia contra la mujer. Hoy nos va a hablar, uniendo los dos centenarios que se ha mencionado en la presentación, de Don Benito, ¿no?, y Valle en Galdós, en Luces de Bohemia. Profesora Varela tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya se ha dicho bastante a propósito de la relación de Galdós y Valle, pero sí me gustaría matizar algunas cuestiones que me parecen bastante significativas y que creo que puedo aportar algo a los muchos estudios que ya existen sobre la relación, que a pesar del tópico de que Galdós era el garbancero a causa de la frase de Valle, pues ya hemos visto que en realidad es un personaje de Luces de Bohemia, quien lo dice Dorio de Gades. Y además el contexto nos explica muy bien por qué lo dijo y qué significado tenía. Para empezar, desde luego, hay que tener en cuenta que los escritores del 98 ven en Galdós a un guía espiritual. Y cito textualmente, un caudillo. Hay que tener en cuenta que desde sus comienzos Galdós había sido regeneracionista y eso va a eclosionar en torno a la literatura del desastre. Pero es que además en el año 1901 se había estrenado en esta misma casa Electra, que es una obra que había causado mucha conmoción. Probablemente más allá de la calidad literaria de la obra, el contexto político y social había llevado esta obra a un triunfo que se le fue incluso de las manos a Galdós. Recordemos cómo Baroja, la mayoría de los escritores del 98 van a hacer todo tipo de halagos sobre la obra, pero Baroja había hablado incluso de la superación del modelo de Dickens, que era Galdós, que había llegado a ser vidente a la altura de Shakespeare. De Valle Inclán se cuenta que lloraba durante la representación de Electra, y hay que recordar que los tres fueron a buscar a Galdós para que fuera su caudillo intelectual. De hecho, fundaron juntos una revista con el nombre de la pieza teatral, Electra, un semanario que duró 7 números nada más, pero en el que en el primer número invitaron a Galdós a participar, y en la carta de presentación él contaba precisamente cómo estos jovencitos habían querido que él fuera el guía de los jóvenes porque reconocían en él ese papel de profeta. Hay que recordar que en esta revista, que se publica de marzo a mayo de 1901, publicarán Baroja, Azorín, Maeztu, Unamuno, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado. Quiero decir, no solamente son los 98istas, es que también los que tienen una tendencia más modernista. Valle Inclán, de hecho, publicará allí, tendrá una sección fija. Y de hecho,
Hay muchos elogios publicados de Valle-Inclán a varias de las obras. Escribió varias reseñas sobre las obras de Galdós, empezando por los elogios que mostró a los episodios nacionales, a las tormentas del 48. Escribió sobre Tristana. Y me gustaría detenerme en una que me parece especialmente, una de las reseñas que escribió que me parece especialmente significativa, la que escribió en 1891 a propósito de Ángel Guerra. De Ángel Guerra dice los más sonoros elogios. Adivina toda una época. Con ese material otros novelistas grandiosos habrían una novela, harían hasta 3 novelas, porque es el primero de los novelistas españoles. Entre signos de exclamación escribe: qué galería de admirables figuras, qué riqueza de caracteres, qué abuso de facultades creadoras. Pero además considera que Galdós ha superado el naturalismo, Galdós ha superado el realismo y es otra cosa ya, es un realista superior. Dice, ¿por qué? Pues porque en Ángel Guerra, que es el antiguo revolucionario metido a místico, reconoce una simbología que le resulta además muy atractiva. Hay que pensar que la relación entre ambos escritores va a ser mucho más íntima de lo que a veces nos imaginamos. No es solo que se nos recuerde, por ejemplo, cómo Valle-Inclán iba a buscarlo, salía del café corriendo para irlo a buscar y pasear juntos por el Retiro una tarde y otra tarde y otra tarde, sino que es que la amistad va a hacer que sea ya de admiración mutua. La obra a la que Galdós se sentía más encariñado de entre todas sus obras era Marianela, y precisamente va a encargarle a Valle-Inclán que adapte Marianela para la representación en teatro. Y en 1904 le escribe varias cartas pidiéndoselo, pero Valle-Inclán lo cierto es que por aquella época está entre Flor de Santidad y la Sonata de Primavera, está en un frenesí de actividad y el proyecto se va a ir postergando. Al final, también con sonoro éxito, lo harán los Álvarez Quintero, pero una década después. Pero eso no enfrió en absoluto la amistad entre ambos escritores. Y es muy significativo que cuando recupere o reúna el libro Galdós, lo que había ido publicando en la prensa, que es esa peculiar novela entre modernista y 98ista, El Caballero Encantado, pues se la envía, el volumen de recopilación se lo envía a Valle-Inclán y en la dedicatoria le pone a mi querido amigo y maestro. Es decir, él también es admirador de Valle-Inclán y como tal lo reconocía. Estamos hablando de 1909. La amistad entre ellos, como antes se ha dicho, se mantendría hasta el año 1913, que es el año del incidente del embrujado. Ya se ha mencionado en varias ocasiones. Hay que tener en cuenta que Galdós era el director artístico de este teatro y no conocía bien probablemente sus atribuciones, de manera que cuando Valle-Inclán, que había ido publicando El embrujado, le envió una carta diciendo me gustaría que se estrenase en el teatro que está bajo su dirección artística, lo cierto es que Galdós, sin leer la obra, por supuesto dijo claro que sí, confiando en su talento. Lo que sucede es que él no conocía la cláusula quinta del contrato de la empresaria Matilde Moreno, por la cual ella podía rechazar las obras que pensase que no le iban a dar éxito. Y de manera que cuando Valle-Inclán fue rechazado, se quejó, escribió y reprodujo la carta de Matilde Moreno en su carta al ayuntamiento, que era el arrendador del teatro. Y cuenta, entre otras cosas, que Galdós se había extralimitado en sus funciones porque él no podía aprobar aquella obra. Como antes ha contado el profesor Javier Huerta, esto significó un inmenso enfado de Valle-Inclán que lo cacareó en los periódicos de aquella época y que además en el Ateneo de Madrid leyó los días 25 y 26 de febrero los actos de la obra, glosándolos con comentarios a propósito de las culpabilidades de unos y otros, ¿no? Sería mucho más largo de explicar porque además también estuvo ahí metido el Francisco Fuentes, amigo de... Pero en resumen, la cosa como acabó, bueno, pues se cuenta que un periodista, cuando fue preguntado qué es lo que debería haber hecho Galdós, porque en realidad él por contrato legal no podía haber aceptado esa obra, la respuesta de Valle-Inclán fue morirse escuetamente. Bueno, eso
ha aumentado con el hecho de que en el año 1913 Galdós va a dar un giro político, también además escenificado en el teatro. El año 1913 es el año en el que abandona la conjunción republicano-socialista. Y no solo la abandona, sino que se hace accidentalista, se hace del partido de Melquiades Álvarez y lo escenifica en la representación a finales de 1913 de Celia en los infiernos, acudiendo al palco del monarca. Eso probablemente, teniendo en cuenta el odio que en la prensa vemos, que las caricaturas que se hicieron sobre Melquiades Álvarez, sobre Gumersindo de Azcárate, sobre los otros correligionarios con los que pasó al Partido Reformista, hace que probablemente su ya distanciada relación pues aumentase en distancia. Pero lo cierto es que hay quienes hablan de que en realidad nunca dejó de admirar al gran escritor, ¿no? El testimonio, por ejemplo, de Moya del Pino, el pintor que había ilustrado la ópera Omnia de Valle Inclán, habla de que nunca se enfrió, que siempre fue un gran admirador de Galdós y sobre todo de su humanidad, su visión de España y de su humanidad. Valle era consciente de que él era responsable en parte de la fama que había adquirido para algunos Galdós de Garbancer, ¿no? Obviamente todavía lo seguimos repitiendo. De manera que en 1933 fue él el que sacó el tema y precisamente subrayó que Galdós sí era un estilista, que él seguía pensando que era un creador de idioma. Y señalo esa condición, dice, porque se la suelen negar. Valle Inclán aceptaba la primacía de Galdós y sí lo consideraba un estilista, no solamente el primer novelista, sino un creador incluso del idioma. Hay que tener en cuenta que no es solo la visión de los episodios nacionales y sobre todo la de la quinta serie, en la que el historiador Tito Liviano es un escritor ciego que reflexiona desde una visión muy esperpéntica de la política y de las instituciones. Es que el primer esperpento ha sido del Sagrario, el personaje que habíamos conocido en el Doctor Centeno, que era un maestro de escuela, que después habíamos encontrado en Tormento, que después nos habíamos reencontrado como amanuense en Lo Prohibido, y que en Fortunata y Jacinta es ya un hombre eléctrico, un hombre de ademanes educados, vestido en la miseria absoluta, que está obsesionado con que su mujer le es infiel con un aristócrata, que es escritor de novelas por entregas, pero tiene reblandecidos los cerebros, ¿no? Sería mucho más largo de explicar cómo ese personaje fue evolucionando a una caricatura por la cual al final era feo, un adefesio, era un esperpento, el propio oído del Sagrario. Galdós en 1920 es un contrapunto, quiero decir, en el año de su muerte es un magnífico contrapunto para entender el rechazo que hay en Valle Inclán de Luces de Bohemia a todo lo oficial, lo académico, lo establecido. Galdós tuvo el raro privilegio de ser adaptado al cine. Hay varias películas mudas sobre distintas novelas u obras teatrales, ¿no? Esta es La duda de 1916, pero es que incluso he encontrado información sobre una película rarísima, una adaptación en Hollywood de Doña Perfecta, escrita por Pérez Goldós. Ya, lo demás es que no supieran que era Galdós. Había sido traducido en 1897 y fue interpretada, es una película muda y hoy en día perdida, pero fue interpretada por el entonces famosísimo matrimonio de actores Ella Hall y Emory Johnson. Esta película llegó incluso a estrenarse en Singapur, quiero decir, la fama de Galdós había recorrido todo el mundo. Pero es que Galdós había aparecido en la prensa, no solo la norteamericana, que seguía con detalle la enfermedad, seguía, por ejemplo, la suscripción que se hizo contrariando, o sea, él no era tan pobre como se cree, pero se hizo una suscripción que encabezó el rey, con todo lo que eso significa, y esa noticia incluso aparece en la prensa norteamericana.
y bueno, en la prensa belga, en la prensa francesa, italiana se seguía la enfermedad. Hay que tener en cuenta además que a la muerte de Galdós el 4 de enero de 1920, el ministro de Instrucción Pública ha firmado una real orden por la cual un real decreto por la cual invita a todas las universidades, ateneos y academias a sumarse a los homenajes por el escritor, ¿no? Realmente vamos a ver ahora unas imágenes de cómo fue aquel paseo fúnebre por las calles de Madrid, porque, como digo, me parece que es un contrapunto interesantísimo para entender cómo en buena parte Más Estrella es el reverso de esa oficialidad. Bueno, se hizo una inmensa comitiva en que estaba el cotarro académico, encabezada otra vez por la Guardia Municipal montada a caballo, esa misma que veremos en Luces de Bohemia. A continuación iban los bomberos, a continuación 5 coches fúnebres cargando las distintas coronas de flores recibidas por todas partes. A continuación el coche de Galdós con los sugieres del ayuntamiento, las 3 presidencias distintas, que incluía el presidente de gobierno, que incluía todos sus ministros, después una segunda presidencia en la que estaban las Cortes, después una tercera con el ayuntamiento y después, ya por fin, las personas más a pie, ¿no? Al principio las personalidades y luego eso fue llenando las calles y calles de Madrid, hasta el grado de que cuando terminó hubo una manifestación espontánea en que se gritaba no viva la bagatela, sino viva Galdós. En todos los órdenes lo que estamos viendo es que Galdós se convirtió en un personaje oficial. Y hay un detalle que a veces que no se suele contar, y es que fue tan oficial aquel funeral que muchas gentes sintieron que les habían robado al gran escritor del pueblo de Madrid. Y hay un detalle, y es que ciertos jóvenes, se dice que de las juventudes socialistas, Pedro Beltrán de ya lo contó, quisieron llevarse el féretro de Galdós para que no hubiera esa participación oficial. Y fue otra vez la Guardia Municipal montada a caballo quien impidió ese robo. Es decir, todo eso está en el fondo también en la escritura de la obra, de Luces de Bohemia. Desde luego, España, el semanario España, también dedicó, como tantos y tantos diarios y semanarios, un número especial dedicado a Galdós, ¿no? Aquí estamos viendo las alabanzas de Díez Canedo y las de Miguel de Unamuno, pero en toda la prensa era obligado a escribir un artículo a propósito de los parabienes, el magisterio de Galdós. Y en el número en que aparece esa famosa frase de Dorio de Gades de don Benito el Garbancero, aparece también un artículo de la redacción, y que estamos viendo a la izquierda, que se llamaba Arrabal de Europa. En él contaban de una manera semejante a lo que después veremos en Luces de Bohemia, cómo España se ha convertido en el botín de las bandadas de pájaros políticos que se reparten las migajas del dinero español, en tanto que el moderador, que tenía que ser el monarca, está persiguiendo por los picos de Europa elusivos rebecos, ¿no? Es la imagen del reparto de la bandada de políticos que pues no tienen a nadie que defienda los intereses de España y que se están repartiendo sus riquezas. El monarca está de caza y la fuerza pública, los guardias municipales otra vez, atacan a quienes se quejan de la situación sin que el rey haga nada. En realidad, en ese número es cuando aparece la cuarta entrega de Luces de Bohemia, la escena tercera, que aparecerá en las páginas 16, 17 y 18 del semanario. Y un aspecto que no se ha destacado precisamente por los cambios que hay respecto a la publicación después de 1924 es que la escena nos pinta efectivamente esa bandada también de epígonos del modernismo que están interpretando un peculiar, digamos, diálogo rimado, primero con Más Estrella y después con Dorio de Gades.
¿no? No se ven en la imagen, pero dice Dorio de Gades, el enano de la venta, y dicen los epígonos del modernismo, el coro, cuenta, 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 paladín del cupletismo, cretinismo, 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 que presume de valiente, miente, 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 etcétera, 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 rimando. Y en ese contexto es en el que más estrella, cuando habían dicho lo de que había quedado vacante el sillón de la Academia, es en el que dice Max, se lo darán, no, dice el sillón de don Benito el Garbancero, y dice Max, se lo darán a don Torcuato el aceitero, lo que antes comentábamos. ¿Por qué es Garbancero? Primero, porque tiene que rimar con aceitero, porque es evidente que don Torcuato es aceitero, porque su riqueza proviene de la familia de esos aceites. Esa sí que es una fórmula, pero antes nunca se había dicho Galdós el Garbancero. El primer motivo es, por tanto, que tiene que rimar. Pero lo curioso es que en 1924, en la versión de 1924, desaparece Torcuato el aceitero y es cambiado por el sargento Vasallo. ¿El sargento Vasallo quién es? Bueno, es un héroe de la guerra, pero lo que le importa y el motivo por el cual aparece ahí es porque he encontrado una noticia de diciembre de 1923, es decir, bastante inmediata, en la cual se le estaba concediendo un premio a la virtud por parte de la Real Academia, otra vez. El sargento Vasallo recibía así también un cierto dinerito, pero lo que resultaba estridente probablemente es el hecho de que la Real Academia acabe por incluir al sargento Vasallo, dándole un premio a una cuestión moral, una Real Academia, o por eso podría ser el sillón a alguien que es un militar, en definitiva, que ya sabemos que tampoco es el estamento favorito de Valle-Inclán, ¿no? Es decir, el ataque frontal es esencialmente a la academia, al cotarro académico y, en definitiva, a las instituciones oficiales. En ese sentido, pues ya hemos visto que Valle no compartía tampoco el pensamiento o la idea de Garbancero, pero ¿y Dorio de Gades? Dorio de Gades tampoco compartía esa idea de que fuera un garbancero. González Martel reunió mucha información a propósito de este triste epígono del modernismo. Sabemos, por ejemplo, que bueno, era gaditano, había venido a Madrid intentando triunfar y no lo había conseguido, y vivía pues también de aquella manera, ¿no? Manteniendo con dificultades a su familia. Hasta en cuatro ocasiones pidió el socorro que daba la Real Academia para los escritores que no tenían dinero. Pero es más, él no llegó a leer esta parte de Luces de Bohemia en la versión de 1920, pero sí la leyó en 1924 y se indignó. Así que escribió a Valle-Inclán en julio de 1924. Y entre otras cosas dice Dorio de Gades: eso de Benito el Garbancero a Pérez Galdós Garbancero, ¿lo pensaría usted en uno de sus estupendos cabreos de café? Por algún malinterpretado desaire que le llegase del viejo. Qué eficaz forma y certera visión del país y su gente nos lega. Ni siquiera Dorio de Gades desdeñaba el estilo de Benito Pérez Galdós. ¿Qué es entonces lo que encontramos? Pues la hipérbole propia de un modernista que en su esperpintización sí rechazaría ese estilo galdosiano, aunque el Dorio de Gades histórico no lo hiciera, ¿no? Ahí he puesto un fragmento que apenas veo, en que de los malditos y de los divinos, Dorio de Gades, por cierto, el autor de esos cuentos al oído, novelas archipsicalípticas para ser leídas en la cama, me imagino que no para dormir, hacía una descripción de Valle-Inclán en ese estilo tan ornamentado que tenía Dorio de Gades. Lo conoció, lo vio primero antes de saber quién era, bajo la milanesa armadura, brusca la barba en punta. Y cuando ya supo que era Valle-Inclán, decía: era yo todo ojos contemplando la romancesca imagen bellamente fea de varón tan insigne.
Alrededor suyo había un numeroso grupo de jóvenes mal vestidos y peor calzados, pálidos bajo las merovingias melenas tocadas por sucios fieltros alduros. Eso hiperbolizado no es de extrañar que para un Dorio multiplicado en su esperpento pudiera parecer Galdós Garbancedo. En cualquier caso, no hay por parte de ninguno de los dos un rechazo a la forma, ni al contenido, ni al autor. Sí al Galdós oficial que las instituciones en 1920 habían convertido en un personaje muy distinto de ese Galdós que representaba todas las voces del pueblo. Pues muchísimas gracias.